El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentan Los Guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los Guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los Guardavoces, con Rogelio Hermenegildo. ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos. Miércoles al mediodía, sí, claro, los Guardavoces. Estamos en vivo con ustedes aquí en cabina y con el gusto de saludarles y de llevarles en este recorrido de la lingüística, sí, de la riqueza lingüística con la que cuenta México, precisamente con la participación de todos y todas ustedes aquí en Ciudadana 660. Y para enlazarnos vía telefónica con el mismísimo Rogelio Hermenegildo. Ro, ¿qué dices? Buena tarde. Hola Maru, un gusto saludarte, al igual que todos nuestros radioescuchas, un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, disfrutar, como bien dices, de toda esta riqueza lingüística que existe en nuestro país, de darla a conocer y sobre todo de las personas que hacen posible que las lenguas se sigan hablando y sobre todo las que trabajan, ¿no?, en diversos ámbitos, por supuesto el social, el económico, el cultural, en fin, en todos los sentidos, estas personas que siempre están pues luchando justamente, y nosotros pues bueno, como medio de comunicación darles la voz justamente para que nos cuenten pues todas estas actividades que están haciendo. Fíjate que hoy vamos a tener pues un programa muy interesante porque seguimos justamente hablando. Recordemos que el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, nosotros creemos aquí en los Guardavoces que pues no solamente es ese día ni los 16 días de activismo, sino hay que estar de manera constante hablando, por supuesto, del tema, conociendo más, ver cómo nos podemos involucrar como sociedad, como personas, para que a partir de ahí pues contribuyamos justamente a eliminar pues esta violencia, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante pues lo que nos cuenten y pues toda esta situación justamente de cómo se está haciendo este trabajo. En el programa nos va a acompañar Norma Don Juan Pérez, ella es hablante de la lengua náhuatl y también representa a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, así que pues va a ser un programa muy interesante. Y también, mi querida Maru, recordarles a nuestros radioescuchas que, bueno, pues estamos aquí, por lo menos en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, en una situación, hablo de la pandemia, pues de alto riesgo, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que invitarlos, seguimos invitar a que pues tomemos todas las medidas de seguridad, de la sana distancia, el uso del cubrebocas, en fin, y también nosotros pues invitarlos a la página del INALI, donde tenemos más de 1,000 mensajes que se han hecho a lo largo de estos meses por los propios hablantes, por asociaciones, por organizaciones de hablantes, por supuesto también por el INALI, por diversas instituciones federales, estatales, etcétera. Es decir, hay toda una información que usted puede encontrar en www.inali.gov.mx y usted ahí va a conocer los diferentes mensajes. A lo largo de este programa, pues vamos a estar también pasando, ¿no?, así algunos mensajes. Entonces, pues va a estar muy interesante, mi querida Maru, el programa. Oye, pues de una vez, ¿no? Vamos a enlazarnos para que nos presentes a Norma. Perfecto, vámonos con ella. Entrevista y palabra. Adelante, Ro. Gracias, y como les decía, pues está con nosotros Norma Don Juan Pérez, ella es hablante de la lengua náhuatl y también representa a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México. Norma, pues un gusto saludarte y darte la más cordial de las bienvenidas aquí a los Guardavoces. Kentikatsi, muchas gracias por la invitación. También para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. Pues bueno, nosotros lo decíamos al inicio de este programa, hace ya algunos días, el 25 de noviembre para ser más precisos, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y pues bueno, hablar del tema creo que siempre es importante, todos los días, hacer conciencia sobre mejorar, generar mejores condiciones, ¿no?, para que las mujeres en particular, ahorita vamos a hablar de las mujeres indígenas, construyan justamente sus vidas libres de violencia. Y en este sentido, pues Norma, queremos platicar contigo, que nos des un panorama desde tu propia vivencia de cómo es la vida de las mujeres indígenas aquí en la Ciudad de México o en el lugar donde tú te has desarrollado. Pues sobre todo en este contexto de pandemia,
lo que hemos comentado es que las desigualdades pues se han acentuado. Las problemáticas y todas estas desigualdades que nosotras vivimos en la ciudad y también en las zonas rurales, pues vienen de tiempo atrás, ¿no? Responden a todo un modelo de vida económico, político, social, en donde, pues, lo hemos dicho varias veces, nuestra condición de ser mujeres, de ser indígenas y, pues, de estar empobrecidas, nos coloca en mayor vulnerabilidad, ¿no? Nos coloca en mayores retos para poder ejercer nuestros derechos. Entonces creo que pues en este momento hay varios derechos que pues se siguen viviendo como privilegios porque solo unas cuantas podemos acceder a ellos y otros pues definitivamente siguen estando pues pendientes. Entonces creo que hay grandes retos. El vivir en la ciudad te implica tal vez algunas ventajas, pero también otras desventajas, ¿no? La vida en comunidad es muy distinta en una ciudad porque muchas veces hacemos comunidad aquí sin compartir el espacio físico, ¿no? Y Totalmente pues de acuerdo. eso nos hace pues, como les decía, tener que estar pues como en esta doble vía, ¿no? Como parte de comunidades indígenas, de pueblos, pero también con la sociedad mestiza, ¿no? Estar también ahí haciéndonos presentes, estar dialogando. Entonces creo que sí nos implica varios retos y bueno, y esto también va a depender de los contextos que vivamos. Norma, la discriminación sigue siendo un reto, una tarea pendientísima, ¿no? Sí, hay discriminación y hay autodiscriminación, ¿no? Después de más de 500 años de colonización, pues la imagen que se nos ha devuelto constantemente ha sido de que ser indígena pues es vivir en carencia, ¿no? En todos los sentidos. Entonces muchas veces nosotros mismos pues vamos asumiendo esta condición, ¿no? Y eso nos impide posicionarnos frente al mundo como sujetos de derechos, con capacidades, ¿no? Sí con necesidades, sí con varias cosas que es importante que nosotros podamos desarrollar, pero tenemos una capacidad de transformación, ¿no? Y a veces no lo reconocemos por toda esta discriminación. Por ejemplo, aquí en la ciudad muchas veces decimos nos vestimos de urbanos, ¿no? No usamos nuestros trajes porque es un mecanismo de defensa ante esa discriminación y racismo que sigue existiendo. Estamos en una sociedad racista a pesar de que en los libros de historia se reconozca que hay raíces indígenas en prácticamente todo el pueblo de México. Aún así hay todavía ese racismo, ¿no? Como dicen, nos valoran como piezas de museo, ¿no? Pero no como sujetos pensantes que cuestionan y que también pues tienen un criterio y exigencias, ¿no? Oye, Norma, fíjate que nosotros aquí en Los Guardavoces ya llevamos muchos años justamente entrevistando a personas, por supuesto, hablantes de lenguas indígenas, indígenas por supuesto, pero de estas personas que están en universidades, que son empresarios, en fin, personas destacadas, ¿no? Justamente tratando de demostrarle a la gente, tratar de demostrarles que, pues al igual que la población mexicana, hay de todo, ¿no? Pero efectivamente hay un estigma, hay una caracterización justamente de las personas indígenas. Es una lucha constante, ¿no? Es una lucha que pues deberían de sumarse todos los medios de comunicación, deberíamos de cambiar muchas cosas. La pregunta que te quiero hacer de manera concreta, esa autodiscriminación es evidente que se da pues a raíz justamente de todos estos años. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo cambiar ese chip en todos? Porque también hay que decirlo, ¿no? Hay una autodiscriminación como mexicanos, ¿no? Nos sentimos a lo mejor menos frente a otras formas de vida, otros países. ¿Cómo poder hacerle, Norma?
Creo que aquí el papel de los medios de comunicación, y por eso valoro mucho el espacio de guardavoces, creo que eso es muy importante, que nosotros vayamos construyendo nuestras propias narrativas, que tengamos nuestros propios espacios en donde podamos hablarnos entre nosotros, pero también hablarle a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y decir que la pluralidad que somos pues, es una riqueza, ¿no? No es el problema ser diferentes, porque todos somos distintos. El problema es cuando esa diferencia genera desigualdad, ¿no? Es cuando esa diferencia hace que no tengamos esos diálogos horizontales. Y creo que ahí está mucho el trabajo del día a día, ¿no? Que no hay una sola respuesta ni un solo momento. A veces le apostamos mucho a las leyes, y sí son importantes porque son los marcos de derecho, pero no pueden hacerlo todo, no son la varita mágica, ¿no? Creo que tenemos que estar construyendo día a día esas reflexiones. Y como bien dices, pues no, por un lado el ser indígenas no nos hace ser unos seres excepcionales, ¿no? Somos personas como todos, y tampoco pedimos un trato especial, ¿no? Lo que pedimos es que se entienda nuestra forma de vida, que es diferente, que tenemos derecho a vivir en esa diferencia, y que esa diferencia pues no se mire, ¿no? como una cuestión a superar, porque creo que esa ha sido una visión que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Si quieres progresar, si quieres salir adelante, por ejemplo, en el ámbito de la violencia, ¿no? A veces escucho que se habla de nuestros usos y costumbres como sinónimos de machismo, y creo que tampoco eso es justo, porque hay muchas prácticas que justo van en contra de esas violencias, pero también somos críticos, ¿no? Y reconocemos que hay otras prácticas que sí nos violentan, y las nombramos pues justo para reflexionar sobre ellas y hacer algo para cambiarlas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la idea, es trabajar en todo esto, ¿no? En revalorar nuestro ser indígena y proyectarlo en el presente y en el futuro. Es correcto, ¿no? Mi ser indígena no me tiene estancada en el pasado, ¿no? No, mi ser indígena me da un arraigo, me da una identidad, ¿no? Y me da las bases para poder estar en este mundo, ¿no? Para pararme de frente a todas estas grandes problemáticas que existen, pero como decía, también tenemos muchas respuestas para atender, ¿no? Estas crisis. Se habla de que ahora con el COVID Norma, no seas malita, ¿no? Perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa, la verdad me da mucha pena interrumpirte, sobre todo por estos conceptos adelante. que estás diciendo. Vamos a una pausa y regresamos con estas reflexiones. Claro que sí. Gracias, Norma. Maru, vamos a una pausa. Gracias, Maru, y acabamos de escuchar justamente un mensaje en lengua cual, que tiene que ver con pues la prevención del coronavirus. No vamos a estar pasando a lo largo de este programa algunos mensajes que les invito a todas las personas que nos están escuchando que pueden ir al micrositio www.inali.gov.mx, y en el micrositio justamente ahí de coronavirus pueden encontrar todos estos audios. Y bueno, lo dices bien, regresamos con Norma. Discúlpenos, Norma, tuvimos que hacer este corte, pero pues muy interesante esta reflexión, ¿no? Me quedo con esta parte interesantísima que mencionabas acerca de los indígenas del pasado, que también son el presente y son el futuro. Sí, muchas veces cuando hablamos justamente de este pasado pareciera que no están ahí, pero hoy más que nunca estamos presentes, y están presentes en todos los ámbitos de la vida pública de los mexicanos, ¿no? El cómo hablamos, el qué comemos, el muchas veces cómo vestimos, están ahí presentes, ¿no? Pareciera una negación constante, pero bueno, Norma nos ha explicado un poco toda esta situación. Y Norma, en la última parte justamente tocabas este asunto también de la pandemia, ¿no? Que ha venido pues seguramente a incrementar la violencia dentro de los hogares. Tenemos estadísticas o hay estudios, ¿no? Que se está incrementando esto a nivel nacional. Imagínense, también debe de suceder ahí en las comunidades indígenas, Norma.
Sí, como decía, la pandemia viene a acentuar, ¿no?, problemáticas que ya vienen de tiempo atrás. Desgraciadamente, el nivel de impunidad que existe respecto a la violencia contra las mujeres es algo que sigue alentando la violencia, ¿no? El que no se castigue, el que no se sancione, el que no se investigue, pues da el mensaje de que puedes asesinar a una mujer y no va a pasar nada. Y esto, pues por supuesto, no va a desalentar a los agresores. Uh-huh. Y desgraciadamente, pues también esto está presente cada vez más en nuestras comunidades. Antes pensábamos que eran problemas pues que estaban en la ciudad, pero desgraciadamente se ha ido generalizando. Y algo muy triste es que también ahora estamos hablando de asesinatos contra niñas, contra adolescentes en nuestras comunidades, desapariciones. Entonces, algo está pasando, esta descomposición social ya está ahí en nuestros pueblos, entre nosotras, y es muy triste porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por destinar presupuestos, por tener leyes e instituciones, pues no se detiene esta violencia, ¿no? Y esto del COVID, quedarnos en casa, para algunas compañeras ha significado aislamiento. Sí. Y entonces esto pues también nos coloca ante un panorama muy complejo, ¿no?, de poder enfrentar y atender, dar acompañamiento a las mujeres que viven violencia. Entonces, pues también las instituciones encargadas de la impartición de justicia han reducido sus horarios. Sí. Los procesos legales se han hecho aún más lentos todavía. Entonces es un panorama muy complejo el que estamos viviendo en este contexto del COVID. Y bueno, y aunado a eso también la parte económica, ¿no? Que otra situación complicada. Sí, porque es algo que tampoco nos permite romper ese círculo de violencia a las mujeres, el tener cierta independencia económica, pues nos permitía movilizarnos, tener datos en nuestro teléfono. Ahora esta brecha digital también es algo que a nosotras nos afecta porque muchas cosas ahora las tenemos que gestionar a través de Internet, ¿no? Y primero tener el acceso a Internet, segundo pues saber, como dicen, navegar, moverse en estos espacios virtuales, pues para algunas de nosotras significa un reto, ¿no? Entonces, sí es un panorama complejo en donde pues hemos tenido que desarrollar nuevas capacidades y conocimientos y pues nada, ¿no? Tener que resolver y creo que se ha visto, ¿no? Como en algunos casos compañeras artesanas que no pueden vender porque se han cerrado los espacios, ahora hacen trueque de su artesanía por comida, ¿no? Todas estas cosas que hemos tenido que redoblar el esfuerzo y la creatividad para poder resolver el día a día. Tienes toda la razón, Norma. Bueno, nos has dado este panorama, ¿no?, que por supuesto también ha impactado en el grueso de la sociedad mexicana, pero hay que decirlo, se acentúa mucho más también en las comunidades. Norma, este trabajo que ustedes realizan como Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, ya nos explicas un poco, ¿no? Ya entiendo, en estos momentos el acompañamiento no ha podido ser tan fácil como antes. Y estos son resultados, pues lo decíamos, lo comentábamos, resultados de la pandemia. ¿Han encontrado ustedes ahorita, la coordinadora, alguna forma de seguir acompañando a estas mujeres? Porque como también bien lo decías, el problema sigue y aumenta y sigue aumentando. Pues sí, como comentaba, hemos tenido que entrar a este tipo de espacios virtuales a través del WhatsApp, del Facebook, ¿no?, que son como los mecanismos más utilizados. Hemos estado aprendiendo a usarlos. Entonces, y con las compañeras, porque pues no se ha podido hacer, se ha limitado mucho el poder hacer eventos presenciales,
Entonces, claro. pues de esa manera, pero como decíamos, sabemos que todavía hay muchas compañeras que no tienen acceso a estos espacios, ¿no? Y con ellas nos preocupa, pero tratamos de fortalecer esa red de apoyo que hemos ido construyendo a lo largo de 23 años, para que pues quienes tienen esta posibilidad de conectarse por esta vía, pues nos ayuden a estar trabajando con las compañeras que no pueden hacerlo, ¿no? A nivel comunitario, comentaban cómo antes, pues, la forma de transmitirse la información era esperando a los niños a la salida de la escuela, Sí. o en los espacios de la asamblea, y ahora pues todo eso se ha quedado parado, ¿no? Y entonces hay pues desinformación, no tenemos pues todos los medios para poder saber qué está pasando, ni siquiera en la misma comunidad, ¿no? Por esta situación de que no podemos hacer reuniones presenciales. Entonces sí ha sido un poco o mucho complejo, ¿no? Ir adaptándonos a estos nuevos contextos. Sí, no cabe duda que la pandemia pues ha impactado muy, muy negativamente pues en toda esta dinámica que veníamos trayendo. Una pregunta antes de irnos a la pausa, Norma. Sé que a lo mejor es complicado, pero pues seguramente deben de reorientarse las políticas públicas justamente para que contribuyamos a una mejor participación y evitar justamente esta violencia, crear condiciones adecuadas para evitar esta violencia en contra de las mujeres. Sí, así es. Creo que hay esfuerzos, como decía yo, hay instituciones, hay programas que tal vez no han funcionado como quisiéramos, pero no quiere decir que no sirvan, ¿no? Que hay que desecharlos. Creo que hay que sostener lo que hemos avanzado y más bien mejorarlo, ¿no? Ver la manera de perfeccionarlo. Aquí mismo en la ciudad pues hay unidades de atención de violencia contra mujeres indígenas, pero una vez dialogando con la titular, pues solo se nos pregunta si somos indígenas con por una cuestión estadística, ¿no? Y entonces ahí es donde decíamos, no, es que, porque su idea es que una cachetada nos duele igual, si somos o no somos indígenas. Claro. Entonces tal vez nos duele igual, pero nuestra forma de enfrentarlo es diferente. Entonces necesitamos que esas acciones lleven una perspectiva intercultural. Creo que hacia allá tendríamos que ir caminando y, como decía, no desechar lo que ya se avanzó, sino fortalecerlo. Muy bien, Norma, pues bueno, una perspectiva intercultural creo que sí es muy necesaria en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en las políticas públicas, en la parte de atención, en fin, tendría que estar incrustada justamente esta perspectiva. Norma, vamos a una pausa y regresamos nuevamente contigo en esta segunda mitad del programa. Gracias, Maru, y nada más comentarle a nuestra audiencia que antes de irnos del corte escuchamos un mensaje en lengua mayo, y en este mensaje que también acabamos de escuchar es en lengua mazateca. Así que les invitamos que escuchen estos mensajes que pues han preparado, han colaborado numerosos artistas, intérpretes y traductores certificados, por supuesto personas hablantes de lenguas indígenas, algunos de ellos les llamamos las guardianas y guardianas de la palabra, instituciones federales, estatales, municipales, universidades interculturales, en fin. Todos estos materiales, les repito, pueden encontrarlos en www.inali.gov.mx y también en www.coronavirus.gov.mx. Más de 1,000 materiales, 1,015 para ser exactos, tenemos ahí para que usted pues nos ayude justamente a difundir, para que ayude a pasárselos a las personas a los que están dirigidos. Y seguimos platicando con Norma Don Juan Pérez, que pues bueno, una activista, una promotora de los derechos de las mujeres indígenas. Y antes de irnos a la pausa, Norma, también nos dabas cuenta, platicamos acerca de cómo las políticas públicas tienen que reorientarse, ¿no? Pero también es importante resaltar todo este trabajo que han hecho ustedes y muchas personas y otras organizaciones justamente para defender justamente los derechos de las mujeres.
Cuéntanos algunos avances que ha habido, ¿no? Que han tenido, porque creo que también es importante ver si ya es cierto lo que vimos que hace falta, que es un mundo que es tremendo, lo que hace falta, también se han dado pasos, Norma. Sí, creo que se han dado pasos importantes justo en esta idea nuestra de no quedarnos en ese lugar que se nos ha asignado históricamente como víctimas, como sujetas de atención. Pues nosotras hemos estado trabajando en visibilizar toda la situación que vivimos como una manera, pues, de denuncia, sí, pero que sea una manera de decir aquí estamos, esto es lo que está pasando y necesitamos actuar, ¿no? Y necesitamos actuar todos, y nosotras pues tenemos mucho que decir, ¿no? No solo, lo repito, como víctimas o sujetas de atención, sino como protagonistas de esos cambios que necesitamos. Entonces, pues hemos hecho varias cosas y algo que nos parece importante es que existan las casas de atención a las mujeres indígenas, las CAMIs, que no son conocidas en todos los lugares. Son casas de atención, como su nombre lo dice, que tratan de responder a problemáticas de muerte materna, de esterilizaciones forzadas, de acompañamiento y apoyo para el acceso a la justicia, y se encuentran en zonas rurales en donde no hay opciones de atención institucional, ¿no? Entonces, este ha sido un trabajo muy importante que han hecho nuestras compañeras que están a cargo de las CAMIS, que son más de 30 CAMIS en todo el país. Oh, qué interesante. Y que me parece que es un gran logro, porque fue a partir de diagnósticos que se hicieron justo sobre muerte materna en Guerrero, en el estado de Guerrero, con otra organización que se llama Quinal Ancetic. Y así sumamos esfuerzos y en el 2003 comenzó a trabajarse en lo que antes era la CDI. Y este programa, este esfuerzo que se convirtió en un programa, en una política pública, nos parece que es un logro, que si bien no está resolviendo las causas estructurales, sí está haciendo la diferencia en la vida de muchas mujeres. También desde este espacio se trabaja en revalorizar el parto tradicional, ¿no? Como una opción de atención médica de calidad y calidez hacia las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho cosas importantes. Y por eso decía yo, necesitamos sostener los avances. Nos da mucha tristeza que en este año se les haya hecho el recorte del 50% de su presupuesto, justo por la pandemia, ¿no? Cuando son más necesarias sus acciones, su trabajo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no querían ir a los hospitales, porque muchas casas y centros de salud en las comunidades quedaron cerrados, pero tampoco querían ir a los hospitales de las ciudades por temor a contagiarse del COVID. Entonces, para ellas su opción era acudir a las CAMIS y entonces incrementó muchísimo la demanda de atención y justo en ese momento se hace un recorte. Entonces, varias de las CAMIS tuvieron que cerrar porque realmente el poco recurso que les llegó no les permitía operar. Entonces creo que ahí hay un gran reto, tratamos de dialogarlo con las autoridades correspondientes para que se valore este trabajo que hacen las mujeres indígenas para otras mujeres indígenas. Y que es mucho más cercano a nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? Aquí pues también se hace el trabajo en nuestras lenguas. Entonces, en fin, es un modelo de atención, como decía, que está trabajando desde una perspectiva de género, desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos. Entonces, en ese tipo de cosas creo que hay que trabajar mucho. Igual lo que tiene que ver con nuestros derechos económicos, ¿no? Cómo se va a reactivar la economía local, cómo vamos a fortalecer esta participación, esto que decíamos que tenemos desde nuestros pueblos y en particular las mujeres indígenas. Creo que
sí hay grandes retos, pero también hay grandes oportunidades en las que creo que todos estamos dispuestos a sumar, ¿no? Porque al final todos podemos ser o parte del problema o parte de la solución. Es correcto, y lo mencionas muy bien, son grandes los retos, pero también pueden ser grandes las oportunidades, y lo sabemos, ¿no? Que en las situaciones siempre de crisis podemos sacar lo mejor de nosotros como personas, como seres humanos, como parte de un grupo social, etcétera. Entonces ahí se presenta una buena oportunidad. Oye, la verdad es que esto de las camis, ¿cuántas decías que hay? ¿Veintitantas? Espero no equivocarme, creo que son 33 las que existen en todo el país. Oye, ¿y cómo pueden las personas, digo, lo sabemos, lo decías bien que están, y me parece una forma muy correcta, están donde deben de estar, ¿no? Junto a la comunidad, cerca de ellos. Las personas, no sé si puedas a lo mejor darnos un número telefónico, algún correo donde la gente se pueda poner en contacto por si quisiera tener más información. Tú lo sabes, la Ciudad de México hay mucha migración, a lo mejor los mismos paisanos van pasando los contactos, en fin. Sí, claro que sí. Pueden entrar en el Facebook, está el perfil de la Red Nacional de CAMIS, que están ellas también organizándose a su vez, están trabajando en red, entonces desde ahí pueden ustedes saber en dónde se ubican. No están, como decía, en todo el país, están justo en los lugares donde más se necesita, aunque en realidad ante este contexto podríamos decir que en todo el país sí se requeriría tener una CAMI en cada lugar, ¿no? En cada estado por lo menos. Sí. Pero bueno, visiten este perfil de la Red Nacional de CAMIS en Facebook, ahí van a encontrar información, porque a veces, pues desgraciadamente, no se ve, no es visible este esfuerzo, y entonces no se valora, ¿no? Y cuando se estuvo peleando por que no se perdiera su presupuesto, pues sí hubo voces que dijeron, pero aquí no las conocemos, ¿no? Entonces, como que si yo no las conozco, no es válido su trabajo. Entonces creo que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque yo no las vea, no porque yo no las conozca, voy a desacreditar o a demeritar el trabajo de las compañeras, ¿no? Creo que justo eso es algo que tenemos que cambiar. Y ser respetuosos y solidarios entre nosotros, ¿no? Tal vez hay procesos que yo no conozca, pero si existen, pues adelante, ¿no? Creo que, como decíamos, los retos son tan grandes que no hay una sola respuesta que pueda atenderlos. Entonces, todo lo que podamos hacer desde cualquier trinchera en la que estemos, en la academia, en el gobierno, en la sociedad civil, en nuestra comunidad, en la familia, creo que todo esto es muy importante, que pueda articularse y sumar, ¿no? Por eso decía este programa, y ojalá y haya muchos programas más que nos permitan eso, ¿no? El conocernos, el acercarnos, el saber que existen diversos contextos y diversas formas de dar respuesta, ¿no? Y que entre todos podamos realmente sumar, porque sí es muy compleja la situación que vivimos. Pues mira, yo ya estoy aquí en el Facebook justamente de Red Nacional de Casas de las Mujeres Indígenas CAMIS, y estoy viendo todo el trabajo, y pues bueno, un trabajo de verdad de muchas personas. Por supuesto, invitamos justamente a la población, a las radioescuchas, a que visiten, y pues bueno, como dices, ¿no? La suma de esfuerzos puede ayudar y sacar adelante todas estas casas, ¿no? Aquí da cuenta de todo el trabajo que hacen en diferentes lugares. Así que, pues bueno, yo lo sigo leyendo, pero tenemos que ir a una pausa, mi querida Norma, y regresamos ya con la última parte del programa. Contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, la palabra. Nakusikigo tiyota una chakwenda u nzitache tichung titanjiko tinda utinda a ranakusikigo nyakugo tachi biko sakutsikwe chibi sanda kinyo rakusi inu tono niña koyo nu niña tas koyonan nya kama tikuaka inina
tiye nzitsache sanji kanja iwi nyako nuku ayosokwe kuya nyaa kunchenu sindu chinungu nyakato nokwe tichun makusikiu tin yibigu nundau rana kusikigu nyakugo yuyu nyatsikanu si ini tono yuku yua ñacanti no yibi. Juguemos con la luna tras el atardecer, las manos duras de trabajo y la molienda. Tómalos con los míos y juguemos a hacer aire, nube. Ríe con las luciérnagas y recibe la luna con alegría, como de una mazorca tras los granos que van cayendo en el desgrane con la celeridad de la nostalgia, el esfuerzo por vivir en la miseria que nos han condenado por milenios. Mujer, mujer, mírame con tus ojos de estrella, no vaciles. Toma tu vida en tus manos y juguemos a ser brisa que baja con su corazón caliente como volcán que estalla en el universo. Soy Celerina Patricia Sánchez Santiago del pueblo Ñusabi, poeta. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Ciudadanas 660. Todas las voces. Espacio Abierto. Continuamos. Los guardavoces, último bloque, Ciudadana 660. Aquí estamos con ustedes. Rogelio Hermenegildo, adelante. Gracias, Maru. Pues seguimos, bueno, muy contentos, ¿verdad?, de escuchar a Celerina, nuestra querida amiga, un poema bellísimo, en fin, donde pues, nos da muestra justamente de este talento que también, por supuesto, está en todas las mujeres, y más ella como Ñusabi. Pues seguimos platicando, Norma, de verdad, este interesante aspecto que nos das justamente de toda la situación que se vive en las comunidades, del trabajo que están haciendo ustedes, que por supuesto lo hemos dicho, son grandes avances, pero falta mucho más, ¿no? Y no solamente, por supuesto, de las propias organizaciones que hacen un trabajo enorme, también, por supuesto, las instituciones, también las personas, todos estamos involucrados. Y en ese sentido, Norma, te preguntaría, ¿cómo participar? Una parte importante, los hombres, ¿cómo podemos participar justamente para evitar a veces esta violencia que a veces sabemos que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Pero estas violencias a veces muy no tan directas, pero que digamos quizá en el lenguaje, quizá en la parte económica, ¿cómo podemos hacerle, Norma, para contribuir a evitar la violencia en contra de las mujeres? Esto es muy importante lo que comentas, porque se ha entendido que cuando se habla de género, pues solo nos compete a las mujeres, ¿no? Y no, hablar claro que de no. género es hablar de toda esa diversidad de géneros que cohabitamos, que coexistimos y que no solo somos mujeres y hombres, ¿no? Hay personas que no se identifican ni como uno ni como otro. Totalmente y también de acuerdo. son parte de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Entonces es ir ampliando esa mirada, ¿no? Es ir entendiendo que como pueblos indígenas hemos sido violentados a lo largo de la historia, pero que esa violencia la reproducimos a nivel comunitario y en nuestras familias. Y entonces, ¿cuál es el papel que tengo yo ahí, no? Soy generador de violencia y, como bien dices, también reconocer las distintas caras de la violencia, que no están solo en la violencia física, que es muy grave ya en sí, pero hay otros tipos de violencia que estamos ejerciendo todos los días, ¿no? Entonces sí es urgente que nuestros compañeros entiendan que cuando nosotras hacemos estos señalamientos, no son señalamientos personales, ni porque estamos en contra de los hombres, estamos en contra de que se utilice la violencia como una forma de ejercer poder sobre nosotras.
eso es lo que cuestionamos y ahí necesitamos que entren en esa reflexión, porque a veces hay compañeros que dicen, no, yo no le impido nada, yo le doy permiso que vaya, ¿no? Entonces, a ver, desde Claro. ahí empezamos, ¿no? Sí, Dar totalmente de acuerdo. permiso. O sea, no somos propiedad de la otra persona, no estamos bajo la tutela de la otra persona, ¿no? Si tengo un Sí. compañero, es mi compañero de vida y debe de reconocer que soy otra persona, que soy un ser independiente, autónomo, y que en ese sentido empieza ese respeto y esa conversación, ese diálogo, ¿no? Que debe ser horizontal también. Entonces creo que ahí sí es importante y lo hemos platicado con compañeros que han empezado a reflexionar sobre esto, porque es algo ya naturalizado, ¿no? No Sí, logramos sí. entender que tenemos ciertos privilegios, por ejemplo, también como adultos, ¿no? Sobre los jóvenes y los niños. Entonces, ahí tenemos, o sobre los adultos mayores, que también están viviendo situaciones bien complejas y de abuso en las familias y en las comunidades, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que reflexionar y creo que ahí nos ayuda mucho esto, la sensibilidad cuando son autoridades, es muy importante, ¿no? Porque están en el centro de la vida política de las comunidades y lo que ellos hagan o dejen de hacer es decisivo para que nosotras avancemos o no en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, sí es esa invitación a los compañeros a que dialoguemos y a que podamos encontrar las respuestas, a entender que estas violencias contra las mujeres son violencias contra nuestros pueblos en su conjunto, ¿no? No solo están violentando a las mujeres, están violentando a los pueblos. Totalmente de acuerdo, Norma. Oye, fíjate, el ejemplo que pusiste, te doy permiso, híjole, cómo a veces no hacemos conciencia, ¿verdad?, de esas palabras, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay una carga, hay una violencia, pues muy tenue, ¿no? Si nos ponemos a analizar, pues es muy directa, pero cómo desde ahí, fíjense cómo podemos contribuir justamente a eliminar, ¿no? Hacer conciencia de lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Seguramente eso va a abonar en un cambio generacional. Y hablando del cambio generacional, Norma, los jóvenes, niñas, niños, los jóvenes, es un cambio importantísimo. Imagínate si logramos desde el propio vocabulario cambiar esas situaciones y, por supuesto, evitar violencias físicas, seguramente en otra generación esto puede ser muy diferente. Claro, y ahí nos lleva a una reflexión importante, porque a veces tenemos también prejuicios hacia los jóvenes, ¿no? Decimos, no les importa nada, ¿no? Solo quieren hacer lo que ellos quieran, no hay respeto por nada. Entonces también detengámonos a mirar, ¿no? Porque los jóvenes también en parte son reflejo de lo que ven en nosotros, ¿no? De lo que pasa en la comunidad. Entonces, ¿qué estamos sembrando en los jóvenes? ¿Qué sembramos hacia ellos? Una vez dialogando con un grupo ya de adultos, justo hablábamos sobre los jóvenes de su comunidad y decían, a ver, vamos a fomentar que ellos fortalezcan su identidad. Entonces, obligatoriamente, en vez del uniforme de la escuela, que usen nuestro traje, ¿no? Y entonces volteamos a vernos y decimos, sí, está bien, pero ninguno de nosotros trae el traje, ¿no? Entonces, queremos que ellos sí lo usen cuando nosotros tampoco lo estamos usando, ¿no? Entonces, claro. Si nosotros lo estuviéramos usando con orgullo y con esa dignidad que somos, tal vez no tendríamos que poner una regla que obligue a nadie a usarlo, ¿no? Porque estaríamos dando el mensaje de lo orgulloso y dignos que somos cuando traemos nuestros trajes, cuando usamos nuestra lengua, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho en esto y en abrir el diálogo, que creo que es todo un reto, Sí. porque ya la forma de comunicarse de los jóvenes es distinta. Una vez una sobrina me mandaba un mensaje en WhatsApp y me costó trabajo leerlo porque su forma de escribir y de expresarse es distinta, ¿no? Entonces creo que ahí justo el papel que juegan los medios de comunicación es clave para que podamos realmente tener estos diálogos entre las distintas generaciones que somos y podamos tender esos puentes de comunicación entre unos y otros, ¿no? Totalmente de acuerdo, Norma.
el diálogo, hace falta mucho el diálogo, ¿no? En todos los sentidos en nuestro país para reconciliarnos, para salir adelante, porque pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y creo que ese es el gran asunto. Todos debemos de cuidarnos de todo, todos debemos de hacer esta reflexión. Y como lo dices bien, tender puentes, creo que va a ser la única forma. Así es. Bueno, pues sé que nos quedan ya unos minutos. Me gustaría, antes de terminar, Adelante, Norma. hablar sobre que parte de estos esfuerzos que estamos haciendo por erradicar la violencia es pedir justicia por nuestra hermana Ernestina Asensio Rosario, en donde después de 13 años su ataque y posterior muerte, que fue derivada de este ataque, fue el 25 de febrero del 2007, y pues desgraciadamente el Estado mexicano ha ratificado hace unos días, el 4 de diciembre, que murió por gastritis y que no hubo violación de sus derechos. Entonces, es algo que nos da mucha tristeza y nos indigna, porque justo este pedido de justicia por Ernestina Asensio es el pedido de justicia por muchas mujeres indígenas, que a la fecha no hay investigación, no hay procesos de justicia hacia ellos. Hacia ellas, y entonces pues nosotras junto a otras organizaciones estamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alzando la voz y exigiendo verdad y justicia para ella. Entonces pues les pedimos que nos sigan en la página de Facebook de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, en donde estaremos dando información sobre este y otros esfuerzos que estamos realizando. Bueno, pues gracias, querida Norma, ahí está el mensaje. De verdad te agradecemos mucho aquí en Los Guardavoces tu presencia, tus palabras, y pues bueno, seguimos escuchándonos, Norma. Hasta luego. Maru, tenemos que irnos. Muchísimas gracias. Tlazocamatiniac. Mi querida Norma. Nos despedimos, Rogelio Hermenegildo, muchísimas gracias. La cita para el próximo miércoles al mediodía aquí en Ciudadana 660 con Los Guardavoces. La producción de Gloria Jadra, la producción y realización al aire de Cecilia González Landín, coordinación de contenidos de Jessica Moreno, Rogelio Hermenegildo en la conducción, en los controles técnicos Raimundo Fierros Estrada. Yo soy Maro Iniestra, hasta la próxima. Aishal Hantohats an coronavirus COVID-19. Pelhuni kizaptalab ashint ahal abalkoyaulats. Estilitsan ohob po awil hayek inkal chinza huni atiklab. Kabelet nataba. Kataka wil kizakubak kalanha anikalan shabun. Mashkit ohbalats an mashkit hatsishlats. Kapashki atham anawi kala okop. Mashkatsu huni atiklab ashiteh wa abal ohbid. Yabkitleh uteik alha aniyab katsapnezak alakubak. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentaron Los Guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los Guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los Guardavoces.